Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, habíamos empezado a considerar este mensaje que Dios le inspiró al apóstol Pedro en razón de todos en general, de todos aquellos que por la gracia del Señor hemos venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que hemos venido aprendiendo, reconociendo, recordando, es cómo el Señor en ese amor nos ha mostrado el camino de la vida, el camino de la victoria en Cristo, la vida en el Espíritu. Pero que dentro de esto, evidentemente necesitamos tener ciertos cuidados en cuanto a cómo nos conducimos o tomar conciencia de los peligros que nos están acechando y que en un momento dado estorban a un sano caminar, a un caminar fructífero para la gloria del Señor. Y esto es lo que ya prácticamente hemos estudiado allí en el capítulo 2, y en cierta forma estoy saltando un poquito lo que habla sobre nuestro Señor Jesucristo, porque quiero que tengamos o mantengamos esta visión de cómo hay una palabra para cada uno de nosotros en los diferentes aspectos donde podamos estar ubicados por causa del plan del Señor para nuestra vida. Y llegamos al asunto del matrimonio. Ya hablamos la semana pasada acerca de los que le ha parecido bien al Señor que estemos bajo la autoridad de algunos hombres, ya sea como empleados o de plano como esclavos. Y aprendiendo sobre esto, pues llegamos precisamente al papel de las mujeres, al poder ver cómo Dios hizo todas las cosas. Nos hace saber el Señor que una vez que había creado al hombre del polvo de la tierra y que lo había llevado a vivir la experiencia de estar solo como hombre, porque naturalmente ahí estaba Dios que estaba presente, y uno puede reconocer que el Señor nos es suficiente, pero Dios nos ha creado para amar y ser amados. Y por eso los dos grandes mandamientos tienen que ver con amar a Dios, quien nos amó primero, y entonces por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, amar a nuestros semejantes. Y al hablar acerca de esa semejanza, pues ahí estaba la mujer, Eva, para que Adán pudiera amarla. Y también, naturalmente, por ese amor, provocar amor en ella para con él y tener esa reciprocidad y poder seguir experimentando lo que es el propósito de Dios en la relación, pues, con él y con nuestros semejantes. Cuando nosotros atendemos a esto y no dejamos que cosa alguna o sentimiento alguno sustituya al amor, lo que vivimos es una enorme bendición. Porque tanto como amemos,
nosotros vamos a darnos cuenta de cómo vamos a ser ricamente bendecidos. Nos olvidamos de eso, establecemos la relación por otra razón y entonces vemos cómo pronto se corrompe, cómo pronto se echa a perder, cómo se viene abajo, cómo se deteriora y realmente se convierte en algo desagradable y probablemente hasta esclavizante. Por eso, cuando da el Señor esta palabra hacia las mujeres, que esto empieza desde el principio, donde el Señor hace saber que al crear a la mujer, la creó para que viniera a ser una ayuda idónea. Y entonces en ese papel necesita, para poder ser ayuda, estar bajo la dirección del varón. Y Dios, a través de todo lo que nos enseña en su palabra, nos muestra que nosotros los varones seguimos teniendo la responsabilidad sobre nuestros hombros de ser todo un ejemplo digno de ser seguido y de poder tener clara visión de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos y cómo se llega a ese lugar. Es decir, cómo se alcanza esa meta. Porque si somos los primeros que estamos confundidos, perdidos, desubicados, evidentemente causamos muchos problemas a quienes vienen tras de nosotros. Y es muy interesante esto. Estaba hablando recientemente con una dispareja y entonces al preguntarle al esposo qué es lo que él podía ver de la situación de su matrimonio, qué es lo que él consideraba que estaba causando los conflictos, él inmediatamente dijo, bueno, es que la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido. Dije, qué curioso que te fijas en eso y no te fijas en lo que Dios habla de ti o para contigo. Ah, dice, bueno, sí, claro, sí lo sé. Dije, pero no lo practicas y acabas de demostrar que estás dispuesto a exigir lo que consideras tu derecho, que no lo es, porque nunca dijo el Señor o nunca estableció el Señor que el asunto de la sucesión de la mujer al varón sea un derecho del varón que puede exigir, sino es un llamado de Dios a la mujer a que por la fe, amor y obediencia a Dios lo ponga en práctica, y no que existe ya como una pesada carga sobre los hombros de la mujer. Y entonces por eso le decía a este hombre, ¿por qué no atiendes a lo que Dios te ha llamado a vivir? Y es evidente que el problema aquí está, porque ya también escuchando a la mujer, pues es que cada uno está mirando lo que el otro debiera hacer y como el otro no lo hace, entonces yo no hago lo que me corresponde, ¿no? O lo que creo que me corresponde. Es por eso que el Señor, al tratar con nosotros, nos lleva siempre a que miremos cuál es nuestra responsabilidad. Y aquí, si leemos con todo cuidado, dice asimismo vosotras mujeres, entonces es algo así como para que nosotros los varones cerremos los oídos, ¿no? No por otra cosa, sino para no querer tomar esto que está escrito, para usarlo contra la mujer o para presionar a las mujeres, sino es una palabra de Dios directamente a las mujeres, en razón de lo que pueden vivir por creerle al Señor, que Dios al alcanzarlas, las ha alcanzado precisamente para que puedan vivir, como lo dice a partir del versículo 4, con ese ornato interno que viene de un espíritu afable, de un corazón rendido a Dios, donde en esa comunión en el espíritu se fructifica ese amor. Y hablo de esto que pues es algo que las mujeres necesitan atender. Hablando de nosotros los varones, ahí ya les pido a las mujeres que se tapan las orejas, los oídos, no presten atención a esto, porque es para nosotros los varones. De qué es lo que nosotros necesitamos atender, qué es lo que Dios nos está llamando a vivir. Independientemente, puedo decirlo así, en el caso de las mujeres, de lo que hagan los hombres, en el caso de los hombres, de lo que hagan las mujeres. Porque no está superditando el Señor la respuesta de las mujeres
a una buena respuesta de los hombres, ni la respuesta de los hombres a una buena respuesta de las mujeres. Aun si las mujeres no atienden a lo que les corresponde, nosotros los varones somos llamados así a atender a lo que Dios nos ha pedido, creyéndole a Dios, que por eso hemos insistido que nuestra razón es Dios, ninguna otra, que por eso lo que hablábamos la semana pasada va precisamente en ese sentido, de que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, no a los hombres. Por eso lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da la oportunidad de poder caminar de una manera grata delante de los ojos de Dios. Y entonces, volviendo al tema de las mujeres, lo que el Señor nos hace saber es como una mujer que le cree a Dios puede tener inclusive un marido no creyente. Y cuando hablo de un no creyente, no crean que solamente me estoy refiriendo a los que nunca han oído hablar de Jesús, sino de los que habiendo oído de Jesús, e inclusive habiendo nacido de nuevo, no están caminando en la fe. Quiero que lean algo, o más bien que recordemos, porque ya lo habíamos estudiado aquí, en el Evangelio de Juan, al hablar de ese momento en que el Señor se encuentra con Tomás. Allí en el capítulo 20, y dice del versículo 26 al 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quién era Tomás, hermano? Era un apóstol, no solamente era un discípulo, era un apóstol, incrédulo. ¿Te identificaste, José? Y por eso quise que leyéramos esto, porque de repente nosotros estamos pensando en los incrédulos, en la gente que no conoce nada, que está aparte. Y sin duda pueden ser incrédulos. Inclusive podemos hablar de ellos en el término de que son pecadores o malvados, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que dentro de la iglesia podemos estar en esa actitud, habiendo conocido al Señor, habiéndole creído en algún momento. Pero por eso el Señor nos ha hablado acerca de la importancia de perseverar hasta el fin para mantenernos en el ejercicio de la fe. Porque puede llegar un momento que precisamente por no estarnos ejercitando en la gracia del Señor, pues dejamos de creerle, dejamos de confiar en Él, dejamos de esperar en Él, y entonces el resultado simplemente es que empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando yo empiezo a hacer algo a mi manera, o empiezo a apoyarme en mis propias fuerzas, lo único que voy a lograr es apartarme del Señor. Y por lo tanto, demostrar que no le estoy creyendo a lo que el Señor me dice, y en aquello en lo que yo puedo vivir. Y entonces, por eso viene a ser para uno tan importante el que, atendiendo a eso, podamos ver otra vez el pasado. Como las mujeres, dice, que estén sujetas a sus maridos por causa del Señor. El Señor es la causa, el Señor es la razón. Dice, para que aquellas que tienen maridos que no creen, que son incrédulos, puedan ser ganados. Naturalmente estamos hablando también de los que no han nacido de nuevo. Pero quería yo aclarar esto porque de repente
piensan algunas que como ya en algún momento el marido había nacido de nuevo, pues ya el asunto estaba como resuelto, que ya se dan cuenta de que no es así. Hay otro pasaje más que ustedes también recuerdan, donde no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho, y Jesús llegó y se los dijo, ¿no? Que eran un grupo que estaba pervirtiendo la palabra, por eso les habló de que eran perversos e incrédulos. Y entonces, precisamente, tiene que ver con eso, con el hecho de que estaban dejando de creer y por lo tanto no podían tener los resultados que hubieran podido tener de caminar en la fe. Por eso ellos preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Y hablando de que no hemos recibido un grano de mostaza de parte del Señor, sino nos ha dado su palabra bendita. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que Dios nos ha hecho saber es mucho más que un grano de mostaza. Y si aún lo que tuviésemos de fe, lo que hubiéramos aprendido u oído de nuestro Señor y creído fuera comparable a un grano de mostaza, podemos decirle a un monte, quítate de aquí, échate la mar y será hecha. Así de que nosotros podemos darnos cuenta que parte del problema que tenemos en la iglesia es precisamente porque nos hemos conformado con lo que ha pasado antes y que podemos repetir el día que conocimos al Señor y el día que tal vez pasó, pero no lo estamos viviendo, no es algo fresco, no es algo en lo que nos hemos renovado como lo cantábamos hace un momento. Y entonces necesitamos atender a este hecho y responderle al Señor como Él nos está provocando a que le respondamos, a creerle todos los días. Bueno, pero volviendo al asunto de las mujeres. Tienen un marido incrédulo. La razón de sujetarse es porque buscan agradar a Dios. Y aún lo que el Señor dice que va a venir como una consecuencia cuando hay un marido incrédulo, es que pueden, por esa decisión de caminar de esa forma, ganar a sus maridos para que caminen en la fe, para que sean creyentes, para que sean verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús. Y entonces, aquí hay una mención a una situación muy interesante. Al tener la oportunidad de leer lo que en un libro una mujer aconseja a otras mujeres para cómo trabajar, para ganarse a su marido que ya lo estaban perdiendo porque había otra que le estaba haciendo ojitos, ¿no? Entonces, dentro de los consejos, según esto que les da, es que se arreglen, ¿verdad? Y que si la otra se viste muy bien, pues se vistan mejor y cosas así, muy necias, por cierto. Digo, y muy contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí dice, no se trata de que se arreglen con esos atavíos costosos, ¿no? Con oro, con perlas, vestidos costosos, sino que uno entienda que Dios nos ha llamado a desarrollar lo que aún en el Antiguo Testamento nos menciona el Señor, sobre todo en el libro de Proverbios, esa belleza interna que viene de un espíritu afable, de un corazón rendido a Dios, donde la mujer en este caso le cree al Señor, confía en Dios, se goza en el Señor y entonces tiene un convite continuo en su corazón y el corazón alegre hermosea el rostro. Hay un gesto de victoria, para decirlo de alguna manera, de satisfacción porque se le cree al Señor y se espera en Él, y eso es muy diferente de lo que aún esta mujer creyente, esposa de un pastor, ¿no? Estaba aconsejando a las mujeres hacer, y que casi se a pelear para que el marido vea que está mejor que la otra. Pues si el marido quiere irse con la otra, pues de una vez regálenle para el metro, ¿no? Porque evidentemente no está apreciando a la persona. Y si una mujer cree que va a ganar a su marido, que lo estaba perdiendo,
por arreglarse físicamente, pues eso es estarle dando lugar a la carne, y eso es estar haciendo a un lado al Señor. Y entonces, aquí cuando el Señor dice, pueden ganar a su marido, ¿no?, al tener la decisión de obedecer a un mandato de Dios, de estar sujeta, y de tener esa actitud afable, edificante, constructiva, lo que Dios está llamando a la mujer a vivir es no otra cosa, sino su fe en Dios, confiando que realmente al remitir toda causa al que juzga justamente, como lo dice el capítulo anterior, pues pueda ver cómo Dios interviene, porque eso es lo que necesitamos tener presente. Cuando nosotros le creemos a Dios y ponemos en práctica lo que Dios nos ha enseñado, pues simplemente lo que se da como resultado, como consecuencia de ello, es que Dios está allí. Dios honra su palabra y Dios es el que interviene para que su palabra no regrese a Él vacía, sino que traiga un fruto, traiga un resultado. Y otra cosa que el Señor menciona aquí es muy interesante. Algunos tal vez les gustaría estudiar la historia de la moda, ¿sí?, y tratarían de ir hasta los tiempos más ancestrales para ver cómo se vestían las mujeres y cómo le hizo Abraham, o más bien Sara con Abraham, o cómo le hizo Rebeca con Isaac y cosas por el estilo, o cómo le hizo Esther con el rey Asuero. Y para que no nos equivoquemos, el Señor dice, ¿cómo se ataviaban esas mujeres? ¿Me lo pueden repetir? ¿Cómo se ataviaban? ¿Me entendieron la pregunta o no me entendieron la pregunta? Eso es lo que hablaba del atavío interno, del corazón. Ahorita vamos para allá. ¿Qué les pregunté? No es cierto. Que si sabían cómo se ataviaban. Todo lo que quería saber era sí o no. Nada más para que se den cuenta que andan medio dormidos ya. Todavía es temprano. Ahora sí. ¿Cómo se ataviaban? Ahora sí, mira. Pues bueno, sí habla de ese atavío interno, de un espíritu afable, de una conducta casta, decorosa. No ha cambiado la moda. En el reino de los cielos no ha cambiado. Sigue siendo igual. ¿Por qué? Se pueden decir de manera. Claro. No importa tanto eso a lo que los hombres le damos importancia, a lo externo. Y le damos tanta importancia que por eso hay vestidos que tienen precios que podemos calificar de ridículos, no por baratos, sino por los muchos ceros antes del uno, ¿no? Es decir, que uno dice, ¿y qué hace este vestido? ¿No? Ya con él se vuela al cielo, qué cosa, por el precio. Y algunos lo compran pensando que eso les va a dar valor, porque en el mundo dicen, como te ven, te tratan, ¿no? Y pues te dejamos que el mundo lo haga. Pero en el reino de los cielos eso no funciona, no es así como Dios nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir en el poder de su Espíritu, nos ha llamado a vivir en su gracia, nos ha llamado a vivir en su amor y en su paz, en ese descanso en Él. Bueno, ahora, esto dice que así se atrevaban estas mujeres, como a Sara, que llamaba a Abraham Señor. Y no crean que le decía Señor Abraham, sino hablando de ese reconocimiento a que era su cabeza. Y que entonces, aún teniendo las más luminosas ideas, teniendo los más claros informes, teniendo todos los datos en la mano y teniendo el acceso a los recursos y teniendo la fuerza, no hacía las cosas
sin consultar a su cabeza. Y entonces podemos darnos cuenta que Dios, al usar el ejemplo de Sara, y que uno puede leer la historia amplia o completa en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Génesis, pero lo que vemos era precisamente que las cosas que llegaron a ser un deseo para Sara o una carga para Sara, las consultaba con Abraham. En eso reconocía que estaba como su señor o su cabeza, aquel que tenía la autoridad en la casa. Y algo que podemos ver muy importante es que Abraham nunca se desentendió de su papel. No dijo como algunos maridos, ay, haz lo que quieras, ¿no? O haz ahí como a ti te parece, o ese es tu asunto, sino que, como lo vamos a considerar en unos momentos más, por ese mismo pasaje que hemos leído, que cuando le creemos a Dios en la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros los varones, nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado a ser una verdadera provocación para la esposa y naturalmente para los hijos. Y que en la medida en que nosotros le creemos al Señor, pues vamos a poder caminar como esa provocación delante de ellos, mostrando con nuestra manera de vivir cómo es que se es grato delante de Dios. Porque algo hermoso que podemos considerar con respecto a Abraham es que atendía a la voz del Señor, y que Dios nos da testimonio de cómo Abraham fue un hombre obediente, sus resbaloncitos obedientes. Es decir, que aún en medio de lo que llegó a decidir mal, no lo hizo por querer ir en contra de Dios, sino por lo mismo de que estaba creciendo, aprendiendo, y Dios lo sabía. Por eso todo lo que tenía que hacer era reprenderlo por sus malas decisiones, usando en una ocasión al faraón, en otra ocasión al rey de los filisteos, pero que podemos verlo caminar. Y allí estaba Sara. Y entonces llegó un momento en que Dios le dijo algo que pueden las mujeres confiar que Dios va a hacer siempre. Que atendieran a la voz de Sara. Que aquello que Sara estaba pidiendo con respecto a Agar e Ismael, Abraham la escuchara. En esa confianza es que las mujeres pueden caminar, que no solamente se trata de presentar el asunto delante de su varón y que a ver si el varón quiere o no quiere, sino que se trata de poner en práctica la palabra de Dios, creyéndole a Dios, esperando en Dios, porque si nada más lo tomamos como un mero acto religioso, es decir, que las mujeres se sienten obligadas a sujetarse a los maridos, pues la verdad eso no es grato a los ojos de Dios, ni va a servir, ni va a traer edificación, sino que se requiere que haya ese espiritual entendimiento de parte de las mujeres, para que al sujetarse lo hagan porque han decidido sujetarse a Dios. Y entonces, por lo tanto, no les sea difícil sujetarse a aquel hombre que Dios ha puesto como su cabeza, y que pueden hacerlo en la confianza de que cualquier cosa que Dios tenga que mostrarles, puede usar a su cabeza para que les sea claro y para que puedan caminar con certeza, con seguridad y sobre todo respaldadas por Dios y su cabeza. Y entonces hay un momento en que que Abraham le dice a Sara: he aquí tu sierva, haz con ella como bien te parece. Y es cuando Sara decide echar fuera Agar, para que fuera aprendiendo a Agar algunas lecciones de humildad, porque ya estaba muy presumidita. Y entonces, al mirar este ejemplo de por qué Dios usa a Sara, va en ese sentido, de aprender cómo había todo el respaldo de parte de Dios, que no era simplemente de que ni modo te tocó ser mujer y te aguantas. No, gracias a Dios que no va en ese sentido en que algunos han querido proyectar,
porque creo que ya aprendimos, como lo dice la epístola a los Gálatas, que en cuestión de salvación, en razón de cómo Dios obra, de qué cosas Dios lleva a cabo, para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, entre siervo y libre, entre judío y griego, entre docto e indocto. Dios no hace excepción de personas. A todos nos ve como personas que nos ha creado para que participemos de su salvación. Y entonces, en esa confianza se lleva a cabo todo esto. Y como lo sigue diciendo aquí el pasaje, todas las mujeres han sido llamadas a ser hijas de Sara, en ese sentido y con ese entendimiento y en esa confianza. Y que al poder atender a esta palabra, pues evidentemente van a vivir experiencias que no se imaginan. Creo que podemos entender claramente que el famoso machismo no cabe en la iglesia. Para alguien que quiere caminar en el Espíritu, definitivamente está fuera de lugar, no tiene que ver con nosotros. Por eso, la palabra que Dios nos da a nosotros los varones y que nos lleva a actuar de tal manera que provoca que las mujeres, como lo dice en el versículo 6 al final, puedan actuar sin miedo, sin temor, porque yo sé que lo que pueden llegar a temer las mujeres es una mala reacción del marido, o que el marido, por cuanto, sobre todo por lo que dice antes, no camina con el Señor, puede estorbar la obra de Dios. Pues puedo decirles que no. Y recuerdo mucho el testimonio de una hermana que Dios le había mostrado lo que quería hacer con ella y a través de ella. Pero cada vez que ella lo planteaba a su esposo, que no era un hombre que asistía a la iglesia, y como decimos los seres humanos, era un hombre bueno, ¿no? Pero nada más hasta ahí le alcanzaba. Entonces, esta hermana dijo que, hablando con el Señor, le decía: Señor, si eso que tú quieres que yo haga es así, yo te pido que tú trates con mi marido. Y entonces le decía, porque tú puedes cambiar su forma de pensar o puedes quitarlo. Fueron un día a la playa y el marido se metió a nadar como le gustaba hacerlo y de repente vino un remolino, lo tragó y ahí acabó la historia. Y entonces, cuando ella estaba viendo eso y angustiada y pidiendo auxilio para que alguien la ayudara a tratar de rescatar al esposo, y pudieron finalmente sacar pues ya el cuerpo sin vida, Dios habló con ella y le dijo: ya no está el que te lo impedí, ahora puedes realizar la tarea. Y entonces puedo decir esto, lo creo. Sé que Dios tiene el poder para cambiar a la gente, y si la gente se resiste, Dios sabe cómo quitarla de en medio. Y por eso tenemos también suficientes historias en la palabra de Dios de él. Porque Dios no va a detener su obra nada más porque uno de nosotros se pone difícil, sobre todo en este campo que estamos planteando del matrimonio, y que por eso Dios nos llama a que con todo temor y temblor nosotros apreciemos nuestra salvación y caminemos en la voluntad de Dios, porque con Dios no se juega, nadie se puede burlar de Dios, y Dios tiene el poder para actuar de tal manera que lo que se ha propuesto hacer con los que le creemos se pueda llevar a cabo. Al hablar acerca entonces ya del papel del hombre, dice así: varones, marido, ustedes maridos, igualmente
igualmente. ¿Qué cosa tiene que ser igual? No, dilo así con convicción. No importa que te escuche aquí tu cuñado y tu suegra y tu hermano. Pues evidentemente, todo aquello que en el Espíritu podemos ser y que podemos por la gracia de Dios vivir, experimentar, porque el Señor lo ha dispuesto. Y entonces, creyéndole a Dios, caminando en las huellas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder vivir con ellas sabiamente. Y que esto nos va a dar la oportunidad de entender que aún el trabajo de ser cabeza no es gravoso, porque yo sé que muchos se lo han hecho gravoso precisamente por mandones. Se ascendieron a generales, brigadieres rápido, y lo único que han logrado con eso pues es crear una tensión muy fuerte en casa. ¿Cuál sería una manera sabia de vivir con la esposa? Ahora ustedes me empiezan a causar una preocupación muy grande. Naturalmente, las mujeres no tienen derecho de contestar. A ver, mis queridos hermanos. Es una sumisión que ellas pueden hacerlo, ¿no? ¿Sumisión a quién? ¿A cuál es sumisión? Bueno, en el mismo atavío que maneja, ¿no? Esa humildad, no ser, como dice general, ¿no? De ser pacientes, ser condescendientes, ser flexibles con ellos. Pues hay una manera muy sencilla, y se las mencioné hace un momento, de la palabra que Dios le dio a Abraham. Que no tengamos temor de escucharla, que podamos precisamente atender a lo que tienen en su corazón. Por eso lo recordábamos brevemente la semana pasada que aquí no fue, fue en la mañana, el jueves en la mañana, de estas tres áreas principales donde hay muchos conflictos en los matrimonios. Y que lo primero es precisamente la falta de comunicación. Comunicación no es pegar de gritos para decirle al otro lo que creo que necesita saber, sino más bien es poder ser más receptivo en lo que del otro lado viene, de lo que la otra parte necesita, lo que la otra parte es, lo que la otra parte quiere, lo que la otra parte necesita, lo que la otra parte teme, ¿no? Y entonces, el poder atender a todas estas cosas nos permite considerar lo que realmente es necesario. Porque si somos sabios, llevaremos todo esto delante del Señor. Ni siquiera lo resolvemos nosotros, no somos la última instancia, gracias a Dios, ¿no? Sino que todo esto que podemos escuchar, puedo decir principalmente sus temores, porque se lucha contra varias cosas en cuanto a qué va a suceder con nosotros, o cómo vamos a resolver esto, o qué pasa si te me mueres, ¿no? Si me dejas aquí colgada con todo, y si te enfermas y te tengo que estar cuidando el resto de tu vida. Todos esos temas que pueden venir en medio de la situación que se da en la relación de una pareja. Qué importante es platicar y que seamos nosotros hombres de fe, que provoquemos a las mujeres a confiar en Dios, que seamos los primeros que estemos confiando en el Señor, que al enfrentar las diferentes tareas, que lo hagamos en esa fe, en esa dependencia del Señor, sabiendo que podemos
recibir de parte de Dios la instrucción necesaria para hacer las cosas correctas como conviene. Y entonces, precisamente al hablar de esta sabiduría, mucho tiene que ver con escuchar, con atender todo lo que se nos quiera decir o lo que nos necesite decir nuestra esposa con respecto a todas las cosas que esté viviendo. Porque otra cosa muy importante es cómo Dios nos permite a los hombres percatarnos de algunos asuntos, pero gracias a Dios no de todos. Y entonces por eso, al poner Dios a la mujer como ayuda idónea, pues está precisamente en el plan de que la mujer puede apreciar las cosas que nosotros no vemos. Y aún puedo decir desde un ángulo que nosotros no lo vemos. Y qué hermoso viene a ser el poder entonces responder a lo que enfrentamos como matrimonio con un entendimiento de ambos, con una visión completa, de tal manera que se obtenga el fruto, el resultado que Dios espera. Y entonces, en esta forma sabia de vivir, estamos considerando a la esposa, sino que la esposa es como mujer, como vaso más frágil. Que esa es una de las cosas que se nos olvida. Porque, miren, voy a uno de los detalles tal vez más comunes, no necesariamente el único, y no en todos los casos. Pero cuando se mete un ratón a la casa, ¿qué hacen las mujeres normalmente? Gritan. ¿Y qué es lo que gritan, por cierto? No, pues por lo general nuestro nombre, ¿no? Cuando vayamos a ver qué hacemos. Y aunque conocemos un caso diferente, ¿eh? Donde era el hombre el que le gritaba las cosas para que fuera a atender el asunto. Digo, porque de que los hay, los hay. Bueno, pero menciono esto porque, vamos a decir, es algo tal vez más general, no en todos los casos, no siempre. Hay mujeres que ya se acostumbraron a enfrentarse a los ratones y ya saben cómo darles, ¿verdad? Rápido y duro. Bueno, no es su caso, ¿no? Sí, ya estamos enterados. Pero lo que voy es que Dios nos hace saber eso. Y así en diferentes tareas, uno puede ver que Dios nos ha llamado a los varones y nos ha constituido físicamente de tal manera que podamos más con ciertas tareas que no son dables para la mujer. Aunque muchas mujeres quieren entrarle, pero ya después iremos haciendo el recuento de daños. Y lo que Dios entonces nos llama a nosotros los varones es hacer todas esas consideraciones. Y mire, para que podamos todavía entender más claro esto, nunca quiere decir que las mujeres sean inútiles, ¿no? Y que por eso estén tan dependientes del varón. Cuando uno lee aún la historia de las mujeres, de lo que está narrado, relatado en la palabra de Dios, pues encontramos a mujeres que trabajaban en el campo, que estaban ocupadas en labores que requieren un esfuerzo considerable, y que como lo registra o lo narra todo el capítulo 31 de Proverbios, pues evidentemente está hablando de una mujer hacendosa, inclusive creativa, pero trabajadora. Ahora, aún dentro de eso mismo, lo que viene a ser importante es entender que hay un cierto límite. Muchas mujeres padecen de hernias, lesiones en la espalda, en los hombros, porque hicieron tareas que estuvieron por encima de sus fuerzas o sus capacidades. Probablemente también lo tuvieron que hacer porque el marido, quién sabe dónde andaba, ¿no? O que pues estaba fuera de horas de servicio, porque
Las mujeres sí son de 24 horas, pero los maridos nada más de 8 horas, ¿no? Y además en semana inglesa. Y entonces, lo que viene a ser de veras muy sabio de parte de nosotros varones es entender precisamente cuál es el límite de nuestras respectivas esposas para entrar ahí, ahora sí que, para decirlo de alguna manera, no permitirles que se lesionen o que tengan que hacer labores que traigan una mala consecuencia. Detalles así. Y por eso Dios nos llama a vivir con ellas sabiamente, ¿no? Ahora, dice dentro de esto, son coherederas de la gracia del Señor. Dios las ha puesto en ese término, como les decía hace unos momentos, a la par, no para el ejercicio de la autoridad, sino para la herencia en Cristo. Son coherederas con Cristo. ¿Por qué? Algo que necesitamos tener presente es esto que Jesús enseñó. Una vez que llegue el momento final, ya sea que Dios nos haya permitido experimentar la muerte física y resucitar para encontrarnos con Cristo, o que estemos vivos hasta ese momento y seamos transformados por el poder de Dios. En ese momento, ¿en qué creen que vamos a ser transformados, queridos hermanos? Me hace que de los incrédulos que estábamos hablando hace un rato, tengo muchos aquí. ¿No saben en qué vamos a ser transformados? Otra vez no me escucharon la pregunta, ¿verdad? ¿Saben o no saben? Pues contesten con convicción, o están ahí buscando en sus archivos para saber si saben o no saben. Pues en seres semejantes a nuestro Señor Jesucristo, o como Jesús lo explicó más a fondo, vamos a ser como los ángeles. Ya el asunto de hombre y mujer se acabó. Ya no va a existir más eso. Entonces, por eso es que el Señor nos llama a entender que las mujeres son coherederas con nosotros los varones de la gracia de Dios, del reino de los cielos. Así de que por eso, aunque aquí cumplimos una función unos y otras, en razón precisamente de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, pues lo que Dios nos llama a entender es que al participar de su gracia, somos llamados a prepararnos para la eternidad, y que, hablando de que vamos a reinar con Cristo, alguien diría, bueno, pero las mujeres, sí, porque ya no van a ser mujeres. Qué sorpresa, ¿verdad? Sino que van a ser como los ángeles, o vamos a ser como los ángeles todos. Es decir, ya todo esto que aquí, en esta creación, cumplió un propósito, no lo va a hacer más. Y entonces, ya en esa transformación que Dios obra, pues simplemente vamos a disfrutar de una relación con Dios en ser semejantes a Cristo. Ahora, aquí sí hace una precisión importante para nosotros los varones. ¿Por qué Dios nos llama a que tengamos todo ese cuidado y toda esa atención hacia las mujeres? Porque si nosotros, abusando de la posición, abusando de la fuerza, maltratamos a las mujeres, no vivimos con ellas sabiamente, entonces nuestras oraciones son impedidas, son estorbadas. ¿Por qué? Por algo que uno puede entender de una manera muy sencilla. Quiere decir que yo no me conduzco sabiamente para con Ruth, que entonces no le estoy creyendo a Dios, y que como no le creo a Dios, pues no pongo en práctica su palabra.
Así de que, ¿cómo va a ser posible que yo crea, o más bien, cómo va a ser posible que mi oración pueda ser recibida en el cielo? Si con mis hechos le estoy diciendo a Dios que no creo que lo que me diga es cierto y por lo tanto no le doy crédito a Él como Señor del universo, como la máxima autoridad. Así de que por eso Dios dice, tú no me oyes, y eso creo que ustedes lo han leído en varias partes de la Biblia, tú no me oyes, yo no te escucho. No has atendido a mi voz, yo no atiendo a la tuya. Nuestras oraciones son estorbadas. Por eso Dios nos ha llamado a que atendamos a su palabra, la pongamos en práctica, porque le creamos. Y vamos a darnos cuenta en primer lugar que al aplicar lo que el Señor nos dice, al actuar por la fe en Dios y por respeto y amor a Dios y por lo tanto a nuestros semejantes, empezando por la semejante de mi esposa, ya eso solo es muy gratificante. Ya en eso mismo hay mucha bendición, porque algo que nos permite saber el Señor, que así como la mujer que camina en la fe puede ganar a su marido incrédulo, nosotros los varones, si aún tuviésemos una mujer incrédula, podemos provocarla a que viva rendida al Señor, para que le crea al Señor, para que también camine con nosotros. Y eso ya se convierte en una bendición. Estaba hace unas horas hablando con un hermano, pues que acaba de vivir una experiencia que sin duda le va a dejar una gran lección, donde pues va a haber un deterioro al patrimonio y él tuvo el valor de tomar la decisión correcta para agradar a Dios y no meterse en algo que no iba a traer un buen resultado. Y puedo decirles que se había emocionado también su esposa el poder lograr este negocio, pero ya Dios les había mostrado, como él me lo estaba compartiendo hace unas horas, con algunas luces rojas, que no era por ahí el asunto, pero lo pasaron por alto. Y entonces le dije, en medio de todo esto, que sin duda tiene su gravedad y que va a tener sus consecuencias, lo hermoso es que no estás solo, que no es que vas a llegar con tu esposa y le vas a decir, no resultó el negocio, y esto va a provocar el enojo y la molestia de ella, y por lo tanto puede en su enojo insultarte, decirte cosas, reclamarte que cómo es que están perdiendo parte del patrimonio, ¿no? Bueno, dije, la bendición es que ella es una ayuda idónea, es alguien que contigo vive la experiencia, que no se hace a un lado, que no ignora lo que está pasando y que gracias a Dios también cree en Dios como para depender del Señor en todo eso y estar dispuesta a vivir contigo esta experiencia. Eso enriquece enormemente, ¿no? Porque creo que ustedes lo saben, puede llegar a ser terriblemente pesado tener que enfrentar cualquier asunto realmente solos, sin que el cónyuge quiera coparticipar en lo que está sucediendo y quiera corresponsabilizarse, sino que en un momento dado se haga a un lado, se sienta o se ponga en plan de víctima y empieza con ello a atacar. Eso hace muy pesada la labor para uno o para el otro. Y por eso ya es una bendición. Y si además de eso, nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos sorprende con lo que hace, porque Él siempre responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces, vamos a descubrir que al hacerle caso al Señor, pues no solamente es la bendición de que una mujer que tiene marido incrédulo, el marido incrédulo se convierta, o en el caso opuesto,
un hombre que tiene una mujer incrédula, que ella se convierte, y que ya es una enorme ganancia poder caminar, insisto, en una misma visión, sino que Dios de ahí tiene preparado un camino de victoria y una vida de servicio y un servicio fructífero, de tal manera que en todas las cosas podamos ver por qué Dios nos llevó a vivir las cosas que nos llevamos y cómo es que podemos deleitarnos entonces en esto. Así de que, mis queridos hermanos, creámosle al Señor. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿O una confesión? Más o menos hasta el punto cardinal. También viendo su forma de que él está caminando. Nunca. No. La decisión que tiene que haber en cada uno de nosotros es creerle a Dios, para obedecer a Dios lo que Dios nos pide. Porque quiero invertirlo. ¿Hasta qué punto un hombre tiene que amar a una mujer? ¿Hasta donde esté caminando con Dios? Si nosotros quisiéramos aplicar eso, pues simplemente nos diría el Señor: no te puedo amar porque no caminas conmigo. ¿Así lo hace? No. Entonces, por eso cuando Dios llama a una mujer a sujetarse, espera que la decisión de la mujer sea absoluta, de obediencia a Dios. Y lo quiero remarcar así, por lo que voy a comentar inmediatamente. La decisión de la mujer es la de amar, la de sujetarse por cuanto Dios se lo pide. Dios dijo, así será. ¿Por qué? Por lo que dice este pasaje que estábamos leyendo allí al final del capítulo 6, para que lo hagas sin temer. De que qué tal si mi marido me pide algo, no estoy ciego, y hablando de la mujer, no es tan ciega como para no ver lo que no es grato a Dios. Y por eso sí podemos entender que como la decisión es sujetarse a Dios, entonces se trata de permanecer sujetas a Dios. Y en el momento en que al marido se le ocurriera demandar de la mujer algo que es directamente contrario a la voluntad de Dios, pues como la sujeción es a Dios, ahí nada más ya no funciona. Por eso la sujeción es absoluta. Lo mismo el amor. El amor de nosotros hacia las mujeres. Dios nos ha pedido que amemos a nuestras respectivas esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no nos amó hasta que nosotros lo amamos, sino aun cuando éramos enemigos nos amó. Entonces, de la misma manera, dispuestos a amar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a darnos cuenta de los pecados, los errores, las fallas de nuestra vida. No, eso no es lo que significa. Sí nos damos cuenta. Y por eso, con este maravilloso ejemplo de parte de nuestro Señor, de qué es amar y de cómo se ama, pues en ese amor se llama la atención, se corrige, se hacen las demandas correspondientes. Porque amar no es ser un tolerante al pecado, ¿no? Y entonces, por eso uno puede decir que necesitamos aprender de Jesús como Él estaba sujeto a nuestro Padre, para aprender lo que es la sujeción. Y aprender de Jesús cómo es amar, por el amor que nos ha tenido, que lo llevó hasta entregar su vida por nosotros. Pero que en ningún momento cambió la definición del pecado, ni la demanda a la respuesta. Nunca rebajó esa demanda a la respuesta. Siempre nos pide
el 100%. ¿Alguna otra cosa, hermano? Demos gracias a Dios.